Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Vagabundeando. Y hoy, como todas las semanas, los llevaremos a un lugar muy interesante. Y en esta ocasión estamos en un lugar lleno de fe y muy querido para muchos mexicanos. Mi nombre es Viviana Gil. Y yo soy Juan Carlos de la Mora, y a mí me da mucho gusto que todos ustedes nos acompañen como cada lunes a uno de los lugares católicos más importantes que tenemos en América Latina. Nos referimos a la Basílica de Guadalupe, así que como todas las semanas decimos, a vagar se ha dicho. Pues bien, vagabunderos, nos encontramos con Gaby Treviño, quien se encarga de dar las visitas guiadas aquí en la Basílica de Guadalupe. Muchísimas gracias, en verdad, por darnos este pequeño tour. No, ¿de qué? Y nos va a contar acerca de la historia que guarda el atrio de la Basílica, ¿no es así? Así es, bueno, este lugar les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Los esperamos muy pronto por acá. Y bueno, aquí trataremos de dar un pequeño panorama de lo grande que es este lugar. Es una maravilla saber que estamos inundados por personas que están llenas de fe, que vienen con el corazón en la mano, entregárselo a la Virgen de Guadalupe, que es aquí su casa, y también un poco a conocer parte de la identidad de nuestro pueblo, que se verá en cualquiera de los templos que tenemos aquí. No solo contamos con la nueva basílica, sino con cada una de esas pequeñas casitas que tuvo nuestra Virgencita de Guadalupe a partir de 1531. Todo este lugar, el atrio que ahora estamos conociendo, pues ya podrán ir viendo algunos de los templos. En el siglo XIX, digámoslo así, todavía contábamos con más templos de los que vemos ahora, pero bueno, se fueron acabando unos a otros. Ya solo nos quedan los más destacados de las épocas de a partir de 1531 hasta la época moderna. Entonces esperemos que les guste, y pues bueno, también un espacio para que las familias vengan, estén con la Virgen en comunión y pues le entreguen un poco de su tiempo y que conozcan parte de nuestra historia. Los mexicas fueron una de las últimas culturas mesoamericanas. Pensaban que el universo se mantenía vivo aportándole sangre y corazones humanos. Este sacrificio era una expresión de entrega religiosa, pues creían en un único Dios, pero con muchos aspectos. Mientras eso sucedía en Mesoamérica y en España a finales del siglo XV, los reyes católicos Fernando e Isabel decretaron que todos los españoles debían convertirse al catolicismo, y si no lo hacían, eran ejecutados o exiliados de España. Cuando llegaron los conquistadores a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519, el tipo de conquista espiritual fue con la intención de evangelizar al pueblo indígena con humanismo y caridad. Es por eso que muchos indios se interesaron en la fe cristiana, y como ejemplo de esto, Juan Diego. El mensaje de redención llega a los indígenas a través de la figura de los frailes, pero ellos querían arrancar de raíz las creencias religiosas. Fue un choque entre ambas culturas, y es por eso que, siguiendo los estatutos católicos, Dios envió a su madre María de Guadalupe para entregar ese mensaje salvífico que suscitó una meta común para la religiosidad de conquistadores y conquistados. Un sábado 9 de diciembre de 1531, en el Cerrito del Tepeyac, un indio llamado Juan Diego escuchó la voz de una doncella que lo llamaba por su nombre y le reveló su voluntad, El cual era que se le construyera un templo. Al no creer el obispo lo que decía Juan Diego, tuvo que demostrárselo, y al tirar de su tilma, un sinfín de rosas vieron la imagen de la Virgen María de Guadalupe plasmada en ella. Chavos, ¿les está gustando la historia de este lugar? Pues déjenme les digo que tenemos todavía más después de este pequeño corte comercial, porque vamos a hablar sobre el Códice Guadalupano. Así que volvemos. ¿Ya estás harto de escuchar las mismas canciones melosas de siempre? ¿O eres de los que les gusta ponerle un soundtrack a tu vida? Pues entonces, Conexión Sónica es el espacio perfecto para ti. Déjate seducir por la magia de los viernes musicales, Donde José Carlos y Diana te presentarán a los grandes ídolos del futuro. así que no se desconecten, porque como cada viernes de poderosa música, La conexión ha comenzado. Inspírate. el canal que te lleva a experimentar el alto voltaje De la música. La conexión ha terminado.
que ya nos estás platicando un poquito sobre el recinto, hace rato nos comentabas por qué los edificios se hunden y la catedral antigua se ve como de lado. ¿Nos podrías explicar esto a nosotros? Increíble, sí. Qué bueno que me pusieron atención. Todo este espacio que estamos conociendo, que es el atrio principal, pues se ve derecho, pero en realidad no está tan derecho. En la época prehispánica esto era el lago de Texcoco, entonces la mayoría de las edificaciones que conoceremos ahora tienen una especie de movimiento, digámoslo así, unos hacia adelante como la antigua basílica, que le decimos así de cariño, se llama templo expiatorio, y otros que se están hundiendo literal hacia abajo y están separados de la tierra, o bueno, de donde caminamos, por lo menos. Entonces sí se verá esos espacios un poco modificados, ¿no? Pero es justo por esa parte de historia prehispánica que hay que retomar. Y a este respecto, ¿han buscado alguna alternativa para poder solucionar el problema de la inclinación de la basílica? Porque es toda una reliquia histórica, por así decirlo, ¿no? Claro, sí. ¿No cabe ese riesgo de que desaparezca? Pues muchos han mencionado de eso, pero aquí en Basílica tratamos de recuperar esos espacios para que no solo estén ahí, sino que la gente todavía tenga oportunidad de visitarlos, de entrar y conocer ese gran lugar. En el caso de la antigua Basílica se ha tratado de rescatar con un sistema hidráulico que, pues por desgracia, por lo que sabemos ahorita, no se va a quedar como en un principio estaba el templo, pero por lo menos ya evitamos que se siga cayendo y así, bueno, podemos seguir pasando, ¿no? Oye, pues ¿qué te parece, Gaby, si seguimos con el recorrido y nos llevas a otro lugar interesante aquí en la Basílica del Guadalupe? Así que ustedes, vagabunderos, acompáñenos. El Códice Guadalupano está lleno de detalles y símbolos que podrían ser leídos e interpretados con claridad y facilidad entre los indígenas. Está constituido por 16 códigos, los cuales son nubes, rayos solares, manto, ojos, rostro, boca, cabello, broche, manos, cinta, túnica, tepetul, luna, flor de 4 pétalos, zapatillas y ángel. En la luna se da en náhuatl el significado de México. Metztli, que es luna, Xicatl, que significa ombligo, y Co, que es en. Por lo tanto, México está en el ombligo de la luna. Ahora nos encontramos en un punto muy interesante de aquí de la Basílica de Guadalupe, y es el Jardín de las Rosas, y Gaby nos va a seguir hablando sobre su historia. Pues bueno, chicos, este lugar, como bien nos decían, es interesante, pero también es hermoso y resulta ser uno de los más importantes porque estamos al pie del Cerrito del Tepeyac, ¿ok? Es sí el Jardín de las Rosas, el Jardín de la Virgen, pero también el Cerrito, donde se aparecería la Virgen a San Juan Diego. Se cuenta dentro de la historia que San Juan Diego de pronto iba a una misa, como solía hacerlo a los 57 años, imagínense, venía de su casita, caminaba todo este espacio, rodeaba el Cerrito del Tepeyac y todavía llegando aquí 5 kilómetros más tenía que caminar para poder llegar a misa. Entonces se dice que al rodear el Cerrito del Tepeyac de pronto empezó a escuchar varias aves de manera muy fuerte, que seguramente ya verán pasar por acá porque sí hay muchas, y se comenta que las empezó a escuchar cada vez más fuerte, como una especie de guía. Entonces siguió a las aves hasta el cerrito y fue donde se le aparecería la madre, que es la Virgen de Guadalupe, que en un inicio, bueno, la llamarían Tonantzin, porque la identifica como la madre del pueblo, la madre morenita, y bueno, se da cuenta que es la madre de Dios. Entonces comienza a platicar con ella, le dice niña, madre mía, como un símbolo de respeto. Y bueno, es ahí donde también la Virgen le pediría a San Juan Diego se le edifique un templo en el llano del Tepeyac. Entonces, presuroso, él decide ir con el arzobispo de esas épocas, que era Juan Fray de Zumárraga. Y bueno, Zumárraga en un principio no lo quiere escuchar mucho, digamos, era un poco celoso de su religión, y decide que después escuchará a San Juan Diego. San Juan Diego, pues afligido, regresa ahora al Cerrito del Tepeyac, se encuentra de nuevo con la Virgen de Guadalupe, la Virgen le pide que no se preocupe, que lo vuelva a intentar, decide regresar con Zumárraga, y es ahí donde Zumárraga le pedirá la gran prueba para creerle que se le ha aparecido la Madre de Dios. Entonces, él decide que en la madrugada va a regresar a pedirle la prueba a la Virgen, pero por desgracia se entera que su tío Bernardino estaba muy enfermo, él estaba enfermo de peste.
la peste, a lo mejor se nos hará medio raro, pero esa enfermedad no existía hasta que llegaron los españoles, entonces por eso era que se enfermó de ello. Entonces decide que tiene que ir a buscar un padre para que le ayuden a salvar a su tío, para que por lo menos le tomen la oración, y para no encontrarse con la Virgen decidirá rodear el cerrito del Tepeyac, pero aquí decimos que aunque no quieras, te la encuentras, porque se le aparece la Virgen del otro lado del cerrito y le dice que no se preocupe. De hecho, le dice una de las más hermosas frases del Nican Mopahua, que será: no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás tú bajo mi regazo y protección. Ve con el obispo Zumárraga y ve también por la prueba, subirá el cerrito hasta la cima, que es también donde tenemos un templo que ya después conocerán, y es donde el indígena San Juan Diego se encontrará estas maravillosas rosas. Es por eso que este lugar se llama así, el Jardín de las Rosas. Ahora nos encontramos en la antigua parroquia de indios, el sitio más antiguo de todo este recinto, ¿no es así, Juan? Así es, Vivi. De hecho, esta capilla fue construida en el año de 1649 y sirvió para albergar la imagen, la cual fue venerada hasta que se construyó la antigua Basílica de Guadalupe. Y también cabe resaltar que aquí descansan los restos de San Juan Diego y de su tío Bernardino. Se le conoce como de indios, pues aquí es el lugar donde, según la tradición, vivió Juan Diego sus últimos años. Se estableció una cofradía de indígenas en 1679. En la sacristía ubicada del lado derecho del altar es posible ver parte de los cimientos de las dos primeras ermitas construidas en el Tepeyac para cumplir el deseo de la Virgen de Guadalupe. Esta parroquia permaneció sin techo que la cubriera de las inclemencias del tiempo hasta el año de 1998, año en que se logró la restauración. En el mismo año se celebró el 450 aniversario de la muerte de San Juan Diego. Y antes de adentrarnos a la historia de la antigua Basílica de Guadalupe, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, así que enseguida volvemos. En Inspira TV queremos que te comuniques con nosotros. Lo puedes hacer por Facebook y Twitter. No dejes de visitar nuestra página oficial www.inspiratv.com.mx, donde puedes consultar la programación y ver las emisiones más recientes. Inspira TV. Pues como ya se los adelantábamos, nos encontramos en la antigua basílica, que fue abierta al culto el 1 de mayo de 1709. Las fachadas del templo representan las diferentes apariciones de la Virgen de Guadalupe. Es de estilo dórico, tiene 3 naves, 8 columnas, 15 bóvedas y 4 torres de 3 partes. Las reparaciones del altar fueron concluidas en 1806. En su interior, el templo tiene 38 vitrales que describen pasajes de la vida de María. El domo central es una lámpara de aceite con cientos de cristales cortados a mano y 225 bombillas. Existen 4 esculturas de arcángeles, puestas sobre bóvedas de bronce traída desde Bruselas. Como podemos observar, chavos, a mis espaldas está la capilla del Bendito Sacramento, y su techo fue reemplazado por uno abovedado, y de hecho también un altar asciende por la parte trasera. Los murales que alberga esta antigua basílica fueron hechos sobre óleo. Algunos de ellos se llaman El primer milagro de la Virgen de Guadalupe y La vocación de los indios a la fe. Para él es un milagro porque, bueno, aunque son las rosas muy famosas aquí en México, he de decirles que no son mexicanas, son rosas de Castilla, son españolas. Entonces, para un indígena ver esas rosas en una época que no se dan con rocío, fragantes, bueno, él sabe que es su prueba, las corta y las envolverá en su tilma. La tilma es muy importante porque la tilma es donde justo se quedará impresa la Virgen. Entonces sería ahí donde cargaría las flores, irá corriendo con su márraga. Y entonces emocionado lleva las flores, sabe que huelen demasiado y entonces decide abrirlo para mostrarle las rosas. Y no solo estarán las rosas, sino la madre, ¿no? Ahí estará la Virgen de Guadalupe, que llegará pues en una época muy difícil, en una época de conflicto, de rebelión, y que unirá a los pueblos, al pueblo indígena y al pueblo español,
aceptando ya a los mestizos. Es una virgen mestiza que nos ayuda a comprender que la verdadera civilización es la civilización del amor. Pues, ¿qué les ha parecido este recorrido vagabundero? Sin lugar a dudas ha estado muy interesante, pero aún les tenemos más, ¿no es así, Vivi? Les tenemos mucho más todavía, Juan, pero después de esta pequeña pausa comercial, seguimos aquí en Vagabundeando. En Inspira TV queremos que te comuniques con nosotros. Lo puedes hacer por Facebook y Twitter. No dejes de visitar nuestra página oficial www.inspiratv.com.mx, donde puedes consultar la programación y ver las emisiones más recientes. Inspira TV. Pues a mis espaldas, vagabunderos, tenemos la nueva Basílica de Guadalupe. ¿Qué les parece si me acompañan a recorrerla? Así que, vamos. Hacia los años 70, la antigua basílica se encontraba en un estado de deterioro muy severo. Ante esta circunstancia, el abad Guillermo Schulenburg organizó un comité para la construcción de una nueva basílica. El encargado de la obra civil fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. La primera piedra se bendijo y fue colocada el 12 de diciembre de 1974. Casi 2 años después, el 12 de octubre de 1976, se culminó y la sagrada imagen fue trasladada de la antigua a la nueva basílica. El techo está elaborado de cobre engargolado y patinado. Por su color simboliza el manto de la Virgen y su interior está formado de madera canadiense. Sus paredes están forradas de cantera roja y el altar, el ambón, la sede y el piso están cubiertos de mármol. En el interior de la basílica encontramos el presbítero. Es de forma semicircular y fue colocado el 2 de febrero de 1990. Arriba de este se puede apreciar un retablo de madera de caoba con 30 metros de altura y 8.7 metros de ancho. Al centro se encuentra la imagen gloriosa y a sus pies la sagrada imagen de la Virgen. La basílica cuenta con un bautisterio y 9 capillas altas desde las que se puede participar a la celebración del altar mayor. Además de que cuenta con la capilla del Santísimo, la cripta guadalupana y un órgano monumental. Pues sin lugar a dudas, Vivi, este recinto guadalupano todavía tiene muchas historias que contarnos, ¿no es así? Así es, ustedes no se pueden perder el siguiente programa el próximo lunes de este interesante recorrido por la villa. Por lo tanto, no nos despedimos totalmente y los invitamos la próxima semana para seguir disfrutando del Cerro del Tepeyac. Se desconecta Juan Carlos de la Mora y Viviana Gil. Así que, hasta la próxima. Los mexicas fueron una de las últimas culturas mesoamericanas. Pensaban que el universo se mantenía vivo aportándole sangre y corazones humanos. Este sacrificio era una expresión de entrega religiosa, pues creían en un único Dios, pero con muchos aspectos. Mientras eso sucedía en Mesoamérica y en España a finales del siglo XV, los reyes católicos Fernando e Isabel decretaron que todos los españoles debían convertirse al catolicismo, y si no lo hacían, eran ejecutados o exiliados de España. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Vagabundeando. Y hoy, como todas las semanas, los llevaremos a un lugar muy interesante. Y en esta ocasión estamos en un lugar lleno de fe y muy querido para muchos mexicanos. Mi nombre es Viviana Gil. Y yo soy Juan Carlos de la Mora y a mí me da mucho gusto que todos ustedes nos acompañen como cada lunes a uno de los lugares católicos más importantes que tenemos en América Latina. Nos referimos a la Basílica de Guadalupe. Así que como todas las semanas decimos, a vagar se ha dicho.
Los esperamos muy pronto por acá. Y bueno, aquí trataremos de dar un pequeño panorama de lo grande que es este lugar. Es una maravilla saber que estamos inundados por personas que están llenas de fe, que vienen con el corazón en la mano, entregárselo a la Virgen de Guadalupe, que es aquí su casa, y también un poco a conocer parte de la identidad de nuestro pueblo, que se verá en cualquiera de los templos que tenemos aquí. No solo contamos con la nueva basílica, sino con cada una de esas pequeñas casitas que tuvo nuestra Virgencita de Guadalupe a partir de 1531. Todo este lugar, el atrio que ahora estamos conociendo, pues ya podrán ir viendo algunos de los templos. En el siglo XIX, digámoslo así, todavía contábamos con más templos de los que vemos ahora, pero bueno, se fueron acabando unos a otros. Ya solo nos quedan los más destacados de las épocas a partir de 1531 hasta la época moderna. Entonces esperemos que les guste, y pues bueno, también un espacio para que las familias vengan, estén con la Virgen en comunión y pues le entreguen un poco de su tiempo y que conozcan parte de nuestra historia. Pues bien, vagabunderos, nos encontramos con Gaby Treviño, quien se encarga de dar las visitas guiadas aquí en la Basílica de Guadalupe. Muchísimas gracias, en verdad, por darnos este pequeño tour. No, ¿de qué? Y nos va a contar acerca de la historia que guarda el atrio de la Basílica, ¿no es así? Así es, bueno, este lugar les da la más cordial bienvenida a todos ustedes.